Hay algo que está pasando últimamente y es que estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo parece que cada vez entendemos menos los límites. La historia de hoy es prueba de eso. Hola, soy María José y esto es Entre lo Random y lo Cósmico, un podcast auspiciado por Mar Astral, un espacio donde tomamos historias curiosas del mundo y tratamos de mirarlas con un lente un poco distinto. A veces con astrología, otras con tarot, a veces con constelaciones familiares y a veces simplemente aceptando que los humanos somos bastante raros. La historia de hoy es curiosa. Una mujer fue arrestada por enviar más de 3.000 memes a su amiga. Sí, 3.000 memes en un solo día. Pero lo más importante no es la cantidad, es que la amiga le había dicho que parara y ella no le hizo caso. Ahora uno podría decir, ya, pero eran memes, relájate. Pero en algún punto deja de ser chistoso, porque ya no es compartir, es insistir. Y después es invadir. Y finalmente es acoso. Porque mandar memes es gratis, pero la terapia después de 3.000 memes, no tanto. Y aquí es donde lo random se empieza a poner un poco más incómodo, porque esta historia tiene dos lados. Por un lado está la persona que manda los memes, que en el tarot podría verla como el sumo sacerdote invertido, esa energía que cree que tiene razón, que no escucha, que piensa, si a mí me gusta, te tiene que gustar a ti. Comparte, insiste, insiste más y no se da cuenta que ya cruzó un límite. Y por otro lado está la persona que recibe, que al principio podría ser el colgado. Aguanta, explica, intenta poner límites, dice para, pero pasa algo importante. No es que no haya puesto límites, sí los puso, pero no fueron respetados. Y ahí ocurre el cambio. Pasa del colgado a la justicia. Ya no es solo decir para, es hacer algo al respecto. Es poner una consecuencia, es decir, hasta aquí llego yo. Y eso es mucho más real de lo que parece, porque en astrología esto tiene mucho sentido. Estamos en una energía muy marcada por Plutón en Acuario, que habla de lo colectivo, lo digital, lo viral, pero en su sombra también habla de excesos, de saturación, de no saber cuándo parar. Y al mismo tiempo, la otra persona puede estar en una energía más tipo Neptuno. No quiero conflictos, no quiero ser pesada y termina aguantando más de lo que debería, hasta que ya no da más. Y de hecho, esto se conecta mucho con la historia anterior, porque en el primer episodio vimos a un niño que logró organizar el caos, creó estructura, puso orden y resolvió un problema que los adultos no habían podido. Y ahora estamos viendo lo contrario, adultos que no saben parar, que tienen toda la libertad, pero ninguna estructura. Entonces la diferencia no es la edad, es la conciencia, porque al final no se trata de tener poder o libertad, se trata de saber qué hacer con eso. Un niño organiza el caos y algunos adultos todavía no saben ni cuándo dejar de enviar memes, o sea. Entonces, esto no es solo una historia de memes, es una historia de límites. Porque poner un límite no siempre hace que el otro pare. A veces solo revela quién no te quiere escuchar. Y ahí aparece algo clave. El límite sano no es solo decirlo, es sostenerlo. Porque si tú dices no, pero no pasa nada cuando los cruzan, el otro aprende que puede seguir. Y a veces sostener ese límite significa incomodar, o alejarse, o incluso pedir ayuda. Y aquí es donde la historia deja de ser chistosa, porque ya no son memes, es acoso. Y te dejo una pregunta, de esas que uno responde rápido, pero no siempre honestamente. ¿Sabes cuándo insistir y cuándo dejar de hacerlo, incluso contigo? Después me cuentas en Instagram, ¿ya? Voy a dejar una encuesta por ahí. Pero hay otra pregunta.
que quizás no es tan fácil. ¿Has sido más veces la persona que invade o la que no se hace respetar? Porque en este mundo hiperconectado, no todo se trata de compartir. A veces se trata de saber parar y otras veces se trata de hacer algo cuando el otro no para. Porque poner límites no es solo decir no, es sostener ese no, incluso cuando incomoda, incluso cuando tienes que pedir ayuda. Y quizás la pregunta no es cuántos memes mandaste, sino cuántas veces cruzaste un límite o dejaste que lo cruzaran. Esto fue Entre lo Random y lo Cósmico, un podcast auspiciado por Mar Astral. Si quieres seguir reflexionando conmigo, puedes encontrarme en Instagram como @mar_astral con doble L final. Nos escuchamos en el próximo episodio, cuando otra historia rara del mundo nos recuerde que el ser humano es bastante más complejo de lo que parece. Bye.